Y vamos a ascender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España. Y yo, cuando me indicaron el tema de este programa, había leído libros. Nunca me había preocupado si en mi vida personal, no es ninguna petulancia, había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí. Y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando, posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático. Y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación. Y entonces vamos a la esencia del viaje. Y respondo en tu pregunta, hay determinados sitios que transforman, que cambian, que modifican. Y yo creo que el mensaje, quitando esas palabras grandilocuentes, el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando, es que el viaje lo enriquecieran de algún modo. Que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro, que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio, transformarse personalmente, enriquecerse, buscar ese yo que tú has querido, que es un yo en nosotros, es un yo abierto, porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje. Pero lo que tú estás proponiendo, Emilio, y haces muy bien... Deja, que te voy a dar la palabra. Déjame un momento solo, Andrés. No, déjamela. El turismo por la peregrinación. ¿Qué es lo que hace el peregrino? Claro. El peregrino busca un lugar de poder, busca un lugar iniciático. Pero ojo, la iniciación en realidad no está en el lugar de poder. La iniciación está, como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca, está en el camino, en lo que se recorre en el recorrido. Entonces es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático, el caminar. Si no se camina, no hay iniciación. Hay que alcanzar esa meta, hay que alcanzar ese ónfalos, hay que alcanzar ese lugar de poder. Tenemos que tener la mediación. Tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene a nosotros esta palabra iniciación. La iniciación, como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica, no existe en nuestro tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos viene del mundo tradicional. Perdona, existe en nuestro tiempo. Estoy de acuerdo. En el mundo moderno lo que existe es una contrainiciación. Iniciación. No digo en el mundo, pero no excluyes que haya iniciaciones. Claro. Digamos, para buscar un poco el fondo de la cuestión. La iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana. Es decir, el mundo tradicional consideraba al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara. Y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda, en el sentido vital y en el sentido doctrinal. Déjame que te interrumpa, que hago muy mal. Perdona un momento, déjame que te interrumpa. Nosotros, muchas cosas referentes a este terreno, no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas. Porque la verdad es que yo, después del tiempo, he considerado es todo menos religioso. Hablemos del espíritu. Hablemos del espíritu. Sí, pero lo religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno. Claro. Hay algo sacro y eterno permanente en la vida. El que lo olvide, ay de él. Y voy a decir otra cosa. Además, no, si me parece pero ¿quién pierde la evidencia? Y voy a decir otra cosa. Porque hace comentarios. Además es una experiencia unitiva la de la iniciación. Pero no religiosa. Une lo que estaba diabólicamente separado. Pero no religar, en ese sentido religioso. No forzosamente religioso, Fernando, porque un tantrica no es religioso. Hombre, yo creo que sí. No puedes decir que lo sea exactamente eso. ¿Qué llamas tu religión o no? Religión, el concepto religioso. Nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país, de nuestro concepto de religión. No es cuestión de las palabras en este sentido. André, por favor, yo voy a terminar. Por la sexta vez pido palabra. Perdona, yo voy a terminar las dos manos. Entonces, ¿por qué he dicho que el mundo moderno en este sentido vive también el tránsito? Es decir, el aspecto, como decía Mircea Eliade, el mito se ha hundido, pero queda la cáscara. En ese sentido, también en el mundo moderno, el tránsito, la idea del tránsito, el pasar de, por ejemplo, el paso de la pubertad a la edad adulta, como existía en el mundo tradicional. Hablar de Nueva Guinea sentado en Oxford. Perdona. Bueno, entonces, el tránsito existe. Pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad, mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual, sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente. Por eso esto se transforma en una contrainiciación. De ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada primero con la condición humana. El hombre nace inacabado y se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu.
Y entonces deducimos, la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos, en ese otro al que nacemos, al mundo espiritual. Venga, André. El nenúfar nace buscando el fondo para tener fango, y si no, no tiene flor. Bueno, esto para las referencias. Bueno, bien, vale. ¿Y qué quieres Ahora voy a decir aclarar con una esto? cosa. Fernando, uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico, no español porque no llegó a aclararme con las diferenciaciones. Ibérico. Esa es la palabra. Ha sido tu libro, ha sido tu persona, ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa, y que escribiste lejano, en sitios apartados de ella. ¿Te acuerdas? Te conté que nos conocimos en Angkor Wat. No te acordabas. Tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los 4 libros de Hiperión. ¿Te acuerdas? Bien. Yo creo que realmente hay un inmenso pecado, que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación. Yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien, un hombre que coge una tabla y la corta bien, un hombre que coge una pluma y la usa por lo pronto, Oye, la iniciación requiere voluntad de iniciarse. ¿Puedo acabar? Hombre, No, sí, no, puede. André, No estoy hablando de los compañones, estoy hablando de la francmasonería, Claro, si tú hablas- estoy hablando de la conciencia de lo que se hace, acompañada de la conciencia de con quién se hace y del por qué. Yo creo que el iniciado que no deja paso a los que no saben no es ningún iniciado. Creo que El iniciado está a la disposición de los que no saben, siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso. Y antes de dar ese paso, el iniciado, el maestro, avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final, es derrotado por cualquiera de Te voy a estos llevar la enemigos del contraria. conocimiento, ¿Por qué? se queda convertido en esclavo del templo para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones. el que será sirve, otro André. el que sirve a los que no saben es el que sabe. El iniciado está al servicio, nunca manda, nunca tiene un derecho, nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie. Estás Si cometiendo alguien está iniciado, Estás se cometiendo un debe a los verdadero demás, sacrilegio. André. no al contrario. tiene- Si no es eso, a Andrés ver, está a ver, queriendo hablar de la poneros iniciación democrática. tranquilos. Claro, frente le a has la quitado la palabra de la boca, Antonio. André, en las si no hay antiguas... No puedes Eso es una democratizar la ¿Pero qué es Si no me esto? dejáis La hablar, iniciación me es enfadaré el- muchísimo. Eso es una De contraindicación. verdad que me voy a Sibila, yo enfadar creo que quiere muchísimo. hablar. Me voy a Sibila se va a poner enfadar, rabiosa. por favor. Me voy a poner Habla. rabiosa. André, en las antiguas iniciaciones, a palo limpio iban los discípulos. Maestros zen ha habido que de un barazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros. Que luego tú estés de acuerdo o no, o que creas que ese no es el sistema, pero los ha No voy habido. por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me Pero parece bien, toda pero no iniciación desvalorices no excluye tanto. Pero ni el si la sacrificio, iniciación ni el la esfuerzo, propicia el ni hecho de que vamos a enfrentamiento con morir. todos los miedos. El hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. ¿Tú estás convencido La que iniciación morirás es o no? inevitable, todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. Lo Sí, que pero la pasa es que mayor parte de la Antonio- gente, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicia. Y en Creo cambio, que- algunos otros seres que intentan iniciarse antes. Porque Pero de esto tienen hablaré en antes la Escorial. muerte. Hoy no. Porque antes han hecho frente a la muerte. Naturalmente. Por Nada eso la más prueba que por iniciática eso, es la porque en muerte. vez de ir al médico, Ah, sí. se han quedado en su Quiere casa decir- pensando en la muerte. Efectivamente. Antonio, Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está reservada a muy pocas personas. A muy Está pocas personas. Bueno, yo antes he No. mencionado, No. yo En el antes he mundo- mencionado los Reyes Magos y los pastores, es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén.
suceden, yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los grandes iniciados, de Edward Shigey, donde recrea, de una forma un poco falsa, un poco como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Shigey cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo, en el mito de Teseo, el Minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, ver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas, de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera, y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. No democraticemos también esto. Y que se le dice, ¿qué quieres ahora? Y dice, la luz. Es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener, la luz. ¿verdad? Pero no está con desear la luz. Déjame acabar. No, que hable Jesucristo se somete a toda esa serie de tormentos. Porque Jesucristo hace el Vía Crucis, el Calvario, la muerte. Porque no basta con desear la luz. Déjale hablar. Bueno, Basilio. A ver, Basilio. No, solo una pequeña anotación al margen. Quiero papel y bolígrafo. Hay un poema de un pequeño poema de un poeta sufí que creo que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando.